Hola, bienvenidos al canal. El último fin de semana de marzo planté puerros al lado de las zanahorias, porque son una buena asociación de cultivo. El olor del puerro ahuyenta la mosca de la zanahoria y el olor de la zanahoria repele la polilla del puerro. A los puerros se recomienda plantar con una distancia entre ellos de 15 a 20 centímetros. Para finales de junio creo que estarán listos para cosechar. Falta mucho por sembrar, pero es solo el inicio de primavera y no pienso agobiarme pensando en todo lo que me queda por hacer en el huerto. Me encuentro de vez en cuando con brotes de castaña como este en los bancales que acolché con hojas secas que caían bajo los árboles de castaña alrededor de la finca. Selecciono los más fuertes y los siembro en una maceta que con suerte en unos años tendré árboles jóvenes de castaña para plantar en la finca. Esta semana siembro cebollas y kale. Antes de sembrar, como siempre, lo primero es aflojar un poco la tierra y remover la cubierta de hojas del bancal. Lo reservo a un lado para colocarlo nuevamente sobre el cultivo al terminar. La tierra de este bancal parece tener buena estructura, y aquí nos encontramos con otro brote de castaño. La cebolla necesita suelos ricos en materia orgánica, ligeros y aireados para evitar que el bulbo se deforme. Es fundamental sembrarlas con suficiente espacio entre ellas para que se desarrollen. Necesitan humedad al inicio, pero una vez que el bulbo se forma, hay que evitar regar con frecuencia para que no se pudra. Una vez vi cómo mi vecina cubría una hilera de plantas de cebolla mientras abría con la azada la siguiente. Yo intenté hacer lo mismo, pero me falta mucha práctica, así que me toca cubrir las plantas usando mis manos. Aquí sembré 40 cebollas dulces. En el bancal de enfrente, 40 cebollas moradas. 80 cebollas, almacenadas en condiciones adecuadas, deben cubrir la demanda de nuestra familia durante aproximadamente 5 meses. Como siempre, termino regando el cultivo y reponiendo el mantillo de hojas secas y paja que había en el bancal. Los ajos que sembré en noviembre han crecido mucho estas últimas semanas, pero están rodeados de hierba adventicia, así que decido tomarme unos minutos para limpiar el área y amontonar la tierra hacia las plantas. Esta tarea se conoce como porcado y se realiza para proteger el bulbo y favorecer su crecimiento. Esta labor se recomienda realizarla cuando la planta ya tiene una altura considerable, a mediados de primavera, por ejemplo. Se puede combinar con la limpieza del terreno, lo cual nos toca hacer muy pronto porque la maleza alrededor de los bancales está desbordada. La ventaja de tener estructuras de madera es que puedo pasar la desbrozadora sin temor a dañar algún cultivo, lo que no fue posible hacer cuando cultivamos nuestro primer huerto utilizando el método de labranza. Ahora pasamos al bancal donde sembraré la col rizada o kale. Este cultivo necesita espacio para desarrollarse bien. Si se siembran muy juntas, hay menos ventilación y por lo tanto más plagas. Yo sembré las plantas dejando 40 centímetros de espacio entre ellas. La época de siembra ideal es final de verano, otoño o final de invierno, primavera, porque el frío mejora el sabor haciéndolas menos amargas. Más adelante, como control de plagas, sembraré en este bancal alguna aromática como tomillo, salvia, romero o menta. Paseándome un poco por el bancal de las zanahorias, me he dado cuenta del error que cometí al no aflojar suficientemente el terreno
y probablemente no rellenar el bancal con tierra suficiente y compost para que las zanahorias tuvieran espacio para desarrollarse. Se puede ver claramente cómo sobresale de la tierra antes de tiempo y cómo se tuerce. Aprovecho el hoyo para sembrar una cebolla y despistar un poco las moscas, porque he visto por allí que hay otra zanahoria que ha sido atacada por plagas. Vamos a ver si los conejos la aprovechan. Es raro que no vienen hacia mí. Deben estar escondidos por el calor que hace hoy, que no es normal para esta época del año. Antes teníamos a los conejos paseando libremente por el salón de la casa, pero éramos esclavos de la limpieza. En cambio aquí ellos parecen estar felices. Traerlos fuera fue una decisión que benefició a todos. No parece muy convencido, y su compañera tampoco aparece por ningún lado. Realmente hace mucho calor hoy. No podía terminar la semana sin preparar los semilleros que cultivaré a mediados de primavera. Hice semilleros de girasol, maíz, lufa, calabaza gigante y calabaza butternut. El maíz y los guisantes los pongo en remojo 24 horas antes. Estos dos podría esperar a que aumente un poco la temperatura y poner las semillas directamente en el huerto, pero yo prefiero germinarlas en un semillero y trasplantarlas ya entrados en primavera. Hasta ahora he tenido buenos resultados haciéndolo de esta manera. Más adelante haré un vídeo mostrando el progreso de los semilleros. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.